Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal, soy Vladimir Delgado y hoy los traigo un nuevo video del programa Microsoft Excel. Muy bien, entonces en este video vamos a hablar sobre la suma, sumar sí, como también el promedio y promedio sí, el mínimo y el máximo y min si conjunto, luego el concatenar. Es decir, lo vamos a unir estos dos nombres en una sola celda. Vamos a calcular el producto, como también vamos a trabajar con la función buscar v. Muy bien. Entonces nos vamos a ir primeramente a suma. Como sabemos, el sumar celda con celda es muy fácil. Igual, vamos a presionar ahí y nuevamente esta celda, más esta celda, más la celda que contiene el 40. Muy bien. Entonces, para sumar dos celdas, la fórmula correcta es el igual celda más celda. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lista grande? Entonces, imagínense que tenga que sumar desde el A1 hasta el A50. Entonces mi fórmula se va a hacer demasiado larga. Para ello existe la función sum. Entonces lo que vamos a hacer es igual y acá vamos a abrir la función suma. Vamos a dar doble clic y vamos a seleccionar el rango desde donde queremos sumar. En este caso le estoy diciendo suma desde F3 hasta la F6. Muy bien, cierro paréntesis y de esa manera voy a calcular de manera perfecta. Muy bien, pueden ver que acá la fórmula es más larga y acá es un poco más pequeña. Entonces, si yo tuviera que sumar desde la A1 hasta la E50, entonces acá simplemente colocaremos el rango. ¿Por qué no puedo colocar el signo más acá? Como pueden ver, estaré sumando tan solo la F3 más la F6. Entonces la F4 y la F5 se quedan vacías. Para ello, el signo más lo voy a reemplazar con los dos puntos para indicarle el rango exacto. Muy bien, eso es en cuanto a la suma. Vamos a pasar con el sumar sí. Voy a escribir el signo igual y de esa manera voy a escribir sumar sí. Vamos a trabajar con sumar sí. Vamos a dar doble clic y de esa manera me pregunta o acá me da indicaciones. El Excel me dice que indique el rango. Muy bien, como me está pidiendo rango, voy a seleccionarlo todo el rango de la tabla. Luego de ello voy a presionar punto y coma. Me dice que indique el criterio. En este caso lo voy a trabajar con comillas. Voy a abrir comillas y le voy a decir que me sume todo en cuanto a pan. Voy a escribir en palabra pan, punto y coma, y de esa manera me dice rango suma, o sea, ¿cuál es el rango que va a sumar? Entonces, si me está pidiendo suma, no voy a seleccionar las letras, sino los números. Muy bien. Voy a presionar y selecciono todo el rango de suma, cierro paréntesis y de esa manera, como pueden ver, acá me aparece todo lo que es a pan, la suma, todo lo que pertenece a pan. Acá tenemos 50 y por acá también tenemos 50. ¿Qué pasa? Si yo acá lo cambio a 100, cambiaría a 150. Muy bien. Eso es acá con las comillas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo necesito buscar algún dato, siempre tengo que abrir mi fórmula y tratar de cambiarlo acá, por ejemplo, con galletas, y de esa manera voy a tener que buscarlo. Pero mejor lo vamos a realizar en esta tabla. Vamos a escribir en una columna todo lo que queremos buscar y en otra columna los resultados, o sea, la suma. Muy bien, entonces acá en el resultado voy a escribir mi fórmula. Voy a escribir el signo igual y voy a darle sumar sí. Doble clic, me dice que indique el rango.
Nuevamente indicaré todo el rango de la tabla, punto y coma. Me dice que indique el criterio. En vez de abrir comillas y colocar el criterio que quiero buscar, lo que voy a hacer, voy a presionar en la celda donde voy a introducir el dato que quiero buscar. Muy bien, punto y coma. Y ahora me dice, indícame el rango de dónde voy a sumar. Voy a presionar todo lo que contiene a importe y voy a cerrar mis paréntesis y de esa manera vamos a encontrar. ¿Qué pasa si yo acá coloco tartas? Va a sumarlo todo lo que es tartas. Por ejemplo, en este caso pasteles, todo lo que concierne a pasteles. Muy bien, basta es que inserte la fórmula en una sola celda y voy a dar relleno de serie, muy bien, y automáticamente se va a aplicar la fórmula para todas las celdas. Muy bien. Ahora vamos a trabajar contar y contar sí. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el signo igual y de esa manera le voy a decir, en vez de sumar, le voy a dar contar. Es casi similar o es lo mismo que el sumar, sino que acá solo cambia lo que es la función. Contar, selecciono mi rango y automáticamente se va a contar. Acá, como pueden ver, ya no se está sumando, sino que simplemente se cuenta las celdas que contienen la información. Muy bien, lo mismo va a ser para acá. Y ahora voy a trabajar con el contar sí. Voy a escribir mi signo igual y ahora le voy a decir contar sí. Y ahora me pide el rango. Acá es un poco más fácil. Voy a seleccionar el rango de toda la tabla. Punto y coma. Me dice que ahora indique el criterio. ¿Cuál será el criterio que yo quiero contar? En este caso voy a trabajar primeramente con el comillas. Le voy a decir que me cuente de pan. Muy bien. Cierro comillas. Y como no me da otro dato, porque estoy trabajando tan solo con el contar sí, voy a cerrar. De esa manera, tan solo me cuenta las celdas que contienen o que conciernen a pan, que pertenecen a pan. Tenemos uno y tenemos dos. ¿Qué pasa si yo coloco acá pan? Me va a aumentar. ¿Ok? Si yo jalo todo hasta abajo, todo le pertenece a pan, va a aumentar a 10. Muy bien. Eso es trabajando con las comillas. Como pueden ver, acá yo he colocado las comillas. Pero vamos a hacer en el siguiente ejercicio que en vez de esas comillas lo vamos a reemplazar por la celda donde voy a introducir los datos. Muy bien. Entonces voy a presionar nuevamente el signo igual. Le voy a decir contar sí. Ahora me dice que indique rango. Voy a seleccionar todo el rango de la tabla donde voy a contar. Punto y coma. Y ahora no voy a escribir ya las comillas, sino que voy a indicar la celda donde tengo la información o donde voy a introducir la información. Voy a dar un clic y nuevamente voy a cerrarlo. Listo. Como pueden ver, me dice que tengo tres celdas que le pertenecen a pan. A ver, una, dos, tres. Muy bien. Si acá escribo pan nuevamente, va a aumentar a 4, a 5 y todo ello. Ahora, esto voy a darlo auto relleno hasta abajo y automáticamente me va a contar. En galletas, por ejemplo, acá aumento galletas, me va a contar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es a la siguiente función, que es promedio. Vamos a calcular el promedio de todos estos números. Voy a escribir igual y voy a escribir promedio. Y selecciono todo lo que es mi número. Y acá voy a cerrar paréntesis. Listo. Ya encontré el promedio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá tengo 20 y voy a jalar todo 20, entonces el promedio será 20. Si acá tengo 19,
ya irá cambiando. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo es para esta parte de acá, para esta tabla. Ahora voy a trabajar con el promedio sí. Voy a escribir el signo igual y ahora le voy a decir promedio sí. Me dice que indique el rango de la tabla. Voy a seleccionar todo, el rango de la tabla. Ahora me dice que indique el criterio. Entonces, como primeramente vamos a trabajar con las comillas, voy a decir que me encuentre el promedio de pan. Punto y coma. Y ahora me dice indica el rango de promedio. Voy a seleccionar todo el rango de promedio para calcular el promedio. Cierro mi paréntesis y entrar. Muy bien. Acá me está calculando el promedio de pan. Automáticamente voy a jalar hasta abajo. Y como pueden ver, me calcula el promedio de todo. De donuts, pasteles, tartas y galletas. Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar con el promedio sí, pero en vez de las comillas, vamos a reemplazarlo por la celda donde va a contener el dato que yo voy a introducir. Muy bien. Igual, voy a escribir promedio sí. Y ahora, lo que voy a hacer, voy a seleccionar el rango de la tabla. Rango de la tabla, punto y coma, y ahora me dice que indique el criterio. Voy a aplicar el criterio de pan, pero como pueden visualizar, la fórmula está por encima de la celda. Entonces, simplemente podemos ubicarnos acá, es la columna F y es la fila 10. Muy bien, entonces simplemente voy a escribirlo, columna F y fila 10. Muy bien, listo. Como pueden ver, ya se resaltó. Ahora voy a dar punto y coma y me dice que indique el rango de promedio. Entonces, en este rango de promedio voy a seleccionar todo el importe, o sea, los números, perdón, todo el importe. Listo. Ahora voy a dar mis paréntesis, cierro y entrar. Listo. Acá ya me calculó el promedio de lo que es pan. Como pueden ver, ya no tengo las comillas, sino que en vez de las comillas he colocado la celda F10. Si acá yo coloco tartas, me tiene que calcular lo que es el promedio del dato ingresado. Si acá coloco pasteles, me calcula el promedio. Simplemente ubico en la parte inferior donde está un puntito de color verde, se forma mi cursor con un más, presiono y jalo hasta abajo. Listo. Automáticamente ya está aplicado para todo. Lo mismo van a hacer acá. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a pasar a mínimo y máximo. Para sacar el mínimo, simplemente escribimos igual y le decimos min y me dice que seleccione el rango de números. Muy bien, cierro paréntesis y me está sacando el mínimo. Por ejemplo, si acá yo lo coloco un 5, me calculará el mínimo. Muy bien. Ahora, para el máximo, lo mismo, simplemente coloco máximo, selecciono todo el rango y cierro mis paréntesis. Listo. Si acá yo coloco, por ejemplo, un 100, me tiene que sacar el máximo que es 100. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el min si conjunto. Voy a trabajar con el min si conjunto, porque ya no lo podemos encontrar o ya no existe lo que es el min si. Voy a colocar el signo igual y le voy a decir min si y no existe el min si. En este caso voy a trabajar con el min si conjunto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a explicar un poco en cuanto a suma. Por ejemplo, en suma, nosotros podemos agregarlo el sumar punto sí. El sumar punto sí nos va a permitir trabajar con un solo criterio. En cambio, si nosotros colocamos el sumar punto sí punto conjunto, nos va a permitir
sumar más de 2 criterios. Eso es la diferencia. O sea, como su nombre lo dice, es un conjunto de criterios que vamos a poder trabajar. Muy bien. Ahora me está pidiendo el rango mínimo. Anteriormente, por ejemplo, en la suma en el promedio, me pedía el rango de la tabla. Acá cambia la dinámica, me está pidiendo el rango mínimo. Como me está pidiendo el rango mínimo, voy a seleccionar todo lo que es en cuanto a los números. Luego me está pidiendo el rango criterios. Nos está pidiendo criterios. Entonces voy a ir a todo lo que es elemento. Muy bien, a la columna elemento. Acá ya no selecciono todo el rango de la tabla, o sea, la matriz de la tabla, sino que voy parte por parte. Primeramente el importe y luego estoy trabajando con la columna de elemento que está por separado. Punto y coma y me dice indícame el criterio que voy a encontrar el mínimo. Entonces voy a trabajar con las comillas. Le voy a decir que me encuentre el mínimo de pan. Muy bien. Y acá me sigue pidiendo más datos. Como yo tengo una tabla pequeña nada más, voy a trabajar con un solo dato. Cierro los paréntesis, entrar. De esa manera me encontró el mínimo de pan, que es 2. Acá, por ejemplo, si yo coloco 1, me cambiará a 1. Por ejemplo, si yo coloco acá a 20, me cambiará a 20. Por ejemplo, si yo coloco acá a 100, acá debería colocarse que el mínimo va a ser 40. Muy bien, como pueden ver, está funcionando correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer, esas comillas, lo que tenemos acá, lo vamos a reemplazar por la celda. Acá tenemos otra tablita. Vamos a escribir nuevamente el signo igual y le vamos a dar máximo si conjunto. Muy bien, máximo si conjunto. Y acá me indica el rango máximo. Entonces voy a ir acá, rango máximo. Luego me dice el rango criterios, todo lo que es elementos. Muy bien, punto y coma. Y me dice indícame el criterio. Voy a seleccionar acá lo que es la celda. Cierro mis paréntesis, entrar, listo. En este caso, por ejemplo, si yo coloco acá un 200, tendría que cambiarme a 200 como máximo. Muy bien, si yo coloco un 100, tendría que cambiarme a 50. Por ejemplo, este es el máximo. ¿Ok? Muy bien. Simplemente acá, como ya hemos agregado la celda donde está el criterio, vamos a jalar automáticamente y eso sí tiene que funcionar porque tan solo lo está llamando a la celda. Muy bien. Ahora vamos a continuar con concatenar. Como pueden ver, tenemos una tabla con 4 columnas. En la primera columna tenemos el nombre, en la segunda columna tenemos lo que es los apellidos y en la tercera columna lo que voy a hacer, yo voy a unir todo lo que es los apellidos y nombres. Acá de repente posiblemente ustedes digan, es fácil, ¿no? Lo vamos a hacer control C y control V. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una tabla demasiado grande con cientos de datos de algunos trabajadores o de repente de algo que es muy importante que tienen que unir? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a escribir el igual, el concatenar. Muy bien, concatenar. Vamos a dar doble clic y me pide el dato 1. Voy a seleccionar acá. Luego, punto y coma, me pide el dato 2. Muy bien. Punto y coma. O acá cierro paréntesis como tengo tan solo dos datos. Cierro paréntesis, entrar. Listo. Pero como pueden ver, acá nosotros estamos observando que el nombre está con el apellido. Debería haber un espacio o por lo menos una coma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir en la parte superior nuevamente en mi fórmula. Voy a abrir las comillas y acá voy a colocar un espacio. Punto y coma y listo. Como pueden ver, ahí ya se agregó correctamente el espacio. O posiblemente me estén pidiendo primeramente los apellidos
y el apellido, punto y coma, comillas, y en vez del espacio o dentro del espacio voy a colocar lo que es una coma. Cierro comillas y de esa manera voy a colocar un punto y coma y voy a seleccionar el nombre. Cierro paréntesis. Como pueden ver, apareció Rodríguez, Mariana. ¿Ok? Muy bien. Pero hay otra manera más fácil de poder realizarlo. Lo que vamos a hacer, vamos a escribir el signo igual nuevamente. Voy a seleccionar mi celda donde contiene el dato a jalar. Presiono y voy a colocar el signo de I comercial. Muy bien, acá voy a abrir nuevamente las comillas y dentro de las comillas voy a colocar un espacio. Muy bien, voy a colocar un espacio y acá nuevamente voy a escribir o voy a presionar lo que es el signo de I comercial y presiono el siguiente dato a jalar. Muy bien, como pueden ver ya se agregó lo que es el nombre y el apellido correctamente con su debido espacio. Listo. Jalamos hacia abajo y automáticamente se va a escribir para todo. Ahora vamos a ir al producto. En el producto simplemente es multiplicación de todos los datos o de todos los números. Producto, seleccionamos todo el rango y cerramos. Nos va a encontrar automáticamente el producto. Ahora vamos a continuar con la función buscar v. Lo que vamos a hacer, primeramente, vamos a escribir el signo igual y de esa manera digitaremos la función buscar v. Damos doble clic y de esa manera nos pregunta el valor buscado. Entonces, en este caso, va a ser el valor que voy a insertar en esta celda que es la B10. Punto y coma. Y de esa manera me pregunta la matriz de la tabla. Yo voy a usar esta matriz, esta pequeña tabla, punto y coma, y me dice el indicador de columnas. Tenemos la columna 1, que es fruta, y la columna 2, que es importe. En este caso, lo que voy a hacer es, el indicador de columnas es importe. En este caso, será la columna 2, punto y coma, y me pregunta si quiero una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. En este caso voy a trabajar con coincidencias exactas. Doble clic, cierro mi paréntesis y de esta manera ya me apareció acá lo que es limones. Me dice que hay 40 limones. En este caso puedo escribir manzanas y me dice que hay 50. Muy bien. Eso es en cuanto a buscar B. Pero ¿qué pasa si yo acá coloco, por ejemplo, uva y no se encuentra en la tabla? No se encuentra y me bota el error. En este caso, yo no quiero que en este cuadro de resultados me aparezca un error, me aparezca el ND. Puedo reemplazarlo por un mensaje que diga no hay dato ingresado. ¿Ok? Entonces, esto de acá lo voy a cambiar. Ahora, lo que voy a hacer, voy a escribir la misma fórmula. Igual, buscar V y me dice valor buscado, selecciono esta celda, punto y coma, la matriz, selecciono todo el rango de la tabla, punto y coma, y de esa manera me dice indicador de columnas. El indicador de columnas es el número 2. Ahora, punto y coma, luego me dice verdadero o falso. En este caso voy a trabajar con el falso. Muy bien. Cierro paréntesis y ahí ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer, voy a solucionar este error. En vez de este error, que me salga un mensaje que diga valor no encontrado. Muy bien, entonces acá después del signo igual, lo que voy a hacer, voy a escribir el sin error. Doble clic y de esa manera automáticamente ya se selecciona toda la fórmula. Acá voy a colocar punto y coma y me pregunta el valor de error. Voy a abrir comillas y le voy a decir valor no encontrado. Cierro comillas
y cierro paréntesis. Listo. De esa manera me dice valor no encontrado. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá pan, me va a encontrar pan. Y si yo de repente coloco acá uvas, en vez de este error, ya me va a aparecer el mensaje que dice valor no encontrado. Y si quieren solucionar todo tipo de errores que les aparezca en una tabla de Excel, pues pueden dar clic en el video que les va a aparecer en la parte superior derecha de este video. Muy bien, eso ha sido todo por el video, espero que les haya ayudado y les haya servido. Pues no se olviden de suscribirse a mi canal, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.